Y vamos a estar hablando bajo el lema, la Biblia, un libro indestructible. Alguien que le dé un aplauso al Señor por eso. Y hoy más que nunca vemos la necesidad de la palabra en el corazón de la gente. Por años de años, y le traje aquí unas estadísticas y unas cositas bien chéveres. El enemigo ha intentado no solamente destruir nuestra fe, sino también destruir el libro sagrado de Dios. El libro que no contiene la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia usted va a ver muchísimos intentos, atentados contra la palabra escrita de Dios, porque se considera que la Biblia es un libro peligroso. ¿Cuántos saben que la Biblia es un libro peligroso? Claro que sí, destruye la ignorancia. La Biblia es un libro peligroso, destruye la ignorancia. Pero la Biblia la consideran gente peligrosa, y usted sabe por qué sabemos que la consideran peligrosa, por la cantidad de enemigos que tiene la Biblia. A lo largo de la historia usted va a ver gente que se ha levantado contra la Biblia, que la han quemado, que la han tratado de desaparecer, que han tratado de erradicarla del planeta Tierra. Han tratado, todavía tratan, pero no han podido boicotear el mensaje poderoso que carga la palabra de Dios. Un mensaje que trasciende, un mensaje que cambia, un mensaje que transforma. Por eso es que lo consideran peligroso. Pero si antes, que no había ni imprenta, cuando a principio salió la Biblia, no pudieron detener la proliferación de la palabra, porque la gente la compartía de boca y no podían callar a la gente que compartía la palabra, menos ahora que la tenemos en los celulares, que la tenemos digital, que la tenemos de todas las maneras posibles. Ahora muchísimo menos van a poder destruir que la palabra del Señor llegue a los diferentes lugares. Pero hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay países que prohíben la Biblia. ¿Usted sabía eso? En pleno siglo XXI. Países como Corea del Norte. A los que no cargan una Biblia no se la llevan a ningún lugar. Llevar una Biblia es un crimen grave que te puede llevar hasta campos de trabajo forzado. Solamente por llevar una Biblia. En Arabia Saudita, si eres un extranjero y te agarran con una Biblia compartiendo, te van a deportar inmediatamente. Pero si eres ciudadano de allí, te van a entrar a cantazo y te van a meter en la prisión. Si vas a las Maldivas, practicar otras religiones está prohibido, y tener una Biblia significa la prisión. ¿Y sabe que está prohibido que una Biblia entre a ese país? Las Maldivas. Si vas a Somalia, significa que pierdas la vida si te agarran con una Biblia. ¿Te gusta todavía cargar la Biblia, hermano? Si vas a Afganistán, tener una Biblia significa la tortura, la ejecución pública, el escarnio público, incluso hasta la muerte. Y la misma familia te denuncia si te agarran hablando de las Escrituras. En Pakistán, aunque no está prohibida explícitamente, se le considera un objeto peligroso, y llevarla o hablar de ella es una provocación. Mire qué fuerte, ¿verdad? En Irán, las Biblias y su distribución están prohibidas. Compartir el evangelio es castigado severamente. ¿Usted sabe por qué? Porque se considera un acto subversivo por el mensaje que contiene la palabra. Pero no te vayas muy lejos. En Irán no solamente se considera un acto subversivo, puedes terminar siendo torturado o encarcelado por un tiempo prolongado sin que te digan cuándo vas a salir. Y en China, aunque no está prohibido, la Biblia se le considera un objeto de mucho peligro. Así que vamos a ver un ataque contra la palabra de Dios, contra la palabra que usted y yo recibimos para ser transformados. Y ese ataque ha sido constante, pero ahora no solamente es tratar de eliminar las Biblias de forma física, sino que el intento es: vamos a callar el mensaje.
Y eso no es solamente allá en Oriente, eso lo estamos viendo en Occidente. Hoy perdimos a un ser humano extraordinario porque una persona le molestó la verdad. Es simple y sencillamente eso, la intolerancia, la verdad que alumbra las tinieblas de la gente, provocó que mataran a un muchacho de 31 años de edad. Por el mensaje. No fue por otra cosa, sino por el mensaje. Un mensaje a la conciencia, un mensaje a las mentes jóvenes que van a las universidades y ahí hay agendas en contra de todo lo que son valores, de todo lo que es sano, de todo lo que siempre ha funcionado. La familia tal como Dios la dejó establecida, el matrimonio tal como Dios lo creó, porque quien creó el matrimonio y todo lo que nosotros vemos fue Dios. Entonces, no solamente quieren suprimir el mensaje, han sacado la Biblia de las escuelas y mire el resultado. Ahora los muchachos van con cuchillos a la escuela en vez de con Biblia. En vez de llevar lonchera con el juguito y las galletas, ahora llevan mochilas con pistolas. Ahora llevan mochilas con elementos cortantes. Ahora llevan mochilas con drogas. ¿Por qué? Porque sacaron la Biblia y la oración de las escuelas. No solamente eso. Han sacado la Biblia de los lugares públicos. Han sacado monumentos como el de los 10 mandamientos, que ahora está en un litigio, si lo ponen, no lo ponen, si lo ponen, no lo ponen. Gracias a Dios por el cambio ese que hubo en Estados Unidos. Y debemos aprovecharlo. Pero han pretendido sacar la escritura de todo lo que tenga que ver con los seres humanos. Y también han pretendido que la saquemos de nuestros hogares, porque recibimos la crítica de la gente que no sabe lo maravilloso que es tener la palabra de Dios que nos dirige, que nos consuela, que nos alienta, que en los momentos de dificultad nos saca adelante. ¿Cuándo la Biblia le ha hecho mal a alguien? ¿Cuándo la palabra de Dios ha dañado a un ser humano? Nunca. La palabra de Dios es medicina. Es medicina. ¿Y por qué quieren sacar la Biblia, la palabra de Dios, de todos los lugares? ¿Por qué ese ataque tan visceral contra la Escritura, contra la palabra de Dios? Porque es el libro que nos explica de dónde salimos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Usted no bajó de un palo brincando. Usted es creación hermosa de Dios. Y ese libro explica nuestro origen. Ese libro explica quién nos creó. Ese libro explica el propósito para el cual el hombre y la mujer fueron creados. Pues si suprimimos el mensaje, te ponemos en ignorancia, no saben de dónde viniste y crees que eres una cosa de la evolución, por no decir todas las otras cosas que la gente dice. Ese libro no solamente explica nuestro origen, explica la causa de nuestros problemas. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. El pecado, cuando entró a la humanidad, lo dañó todo, lo distorsionó todo. Y la gente no quiere entender que vive como vive por causa del pecado. Entonces, si eliminamos la Biblia y eliminamos lo que tenga que ver con que dice del pecado, pues entonces la gente se siente bien. Y eso es lo que pretenden, que la gente no se sienta mal. Y nosotros estamos aquí para incomodar a la gente con la palabra. Claro que sí. Para decirle el rumbo que llevan. Para decirle que si no se arrepienten, no van a ir al cielo. Ese es el mensaje de la palabra. Pero no solamente explica nuestro problema, también explica la solución. Jesús es el Salvador de la humanidad. También explica cómo salir del problema donde Adán y Eva nos metieron. Explican que Jesús es el Redentor de la humanidad. Y eso tenemos que proclamarlo. Y por eso es que la Biblia es hostigada, ridiculizada, es odiada. Y en los lugares que le dije, está prohibida. Está prohibida. Pero a pesar de todo, ¿sabe qué? La Biblia sigue aquí. La Biblia ha prevalecido por todos los años. Por todos estos siglos ha prevalecido la palabra de Dios. Y seguirá prevaleciendo porque el cielo y la tierra pasará. Pero su palabra no pasará. Todo lo que dice la palabra se va a cumplir. Y ahora mismo en estos días tenemos otro ataque en este pleno siglo XXI. ¿Usted sabe cuál es el ataque ahora? El ataque es la negación de la identidad entre género y sexo.
junto a la perversión de todo lo que es el matrimonio. Ahora, desde la judicatura, nos imponen leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pero mire, hermano, puede ser legal, pero sigue siendo inmoral. Puede ser legal el pecado, legalizarlo la judicatura, legalizarlo, hacer leyes, pero sigue siendo pecado todo lo que la Biblia dice que es pecado. Por eso tenemos que conocer la palabra, para que cuando la gente venga con estos inventos de última hora, usted diga, la judicatura podrá haber dicho eso, podrán haber establecido esas leyes, pero la palabra de Dios, que es la ley más perfecta, la ley que convierte el alma, la ley primera, esa dice la verdad. Y tenemos que conocer la palabra, porque ahora vía imposición judicial ya usted sabe todas las cosas que sucedieron. Y ahora pretenden que cosas que en ningún lugar han funcionado porque ya están establecidas. Mire, España ha dado un reversazo con esto de la enseñanza de perspectiva de género. Francia, todos estos países, porque ninguna ideología en los lugares donde la han establecido ha podido bajar el índice de muerte, ni de mujeres ni de hombres. Porque déjeme decirle, la muerte de cualquier ser humano es una cosa trágica. Hombre o mujer, es algo trágico. Ya vimos lo que pasó en estos días con esa niña que vino huyendo desde Ucrania para vivir en paz en Estados Unidos. Y por el solo hecho de ser blanca, la mataron. El individuo ni siquiera sabía que ella era una refugiada. Aparte de que le faltan 14 casos previos de arrestos y no estaba ni preso. Pero ese es tema de otra predicación. Así que en la escuela, en la iglesia, en el hogar, en la calle, en los medios, en la conciencia, hay enemigos de la palabra. Y por ser enemigos de la palabra, mire, no hay nada más maravilloso que lo que expresa la Escritura. Así que son enemigos de la libertad de expresión. Nos quieren despojar de las nociones de lo que es un hombre verdadero, de lo que es una mujer, de lo que son los roles de hombre y de mujer establecidos por Dios en su palabra. Nos quieren despojar de la noción del matrimonio, de la noción de la familia, de lo que es la verdadera sexualidad. El libro sagrado nos enseña sobre todo eso. La palabra te habla de todo, te habla del trabajo, te habla de tu jefe, te habla de ti como empleado, te habla de ti como hijo, te habla de ti como padre, habla de ti como esposa, como hija, habla de ti como hermana, habla de ti como ciudadana, habla de ti hasta como vecina. La palabra dice cómo comportarnos con el vecino. La palabra nos hace buenos ciudadanos si la seguimos. Mire, hermano, tómese un día el libro de Proverbios y empiece a leerlo en un mes que tenga 31 días, por ejemplo, para que por día usted tenga un capítulo y aprenda ahí todas las verdades acerca de las relaciones entre las personas, entre las amistades, con tu padre. Bueno, habla hasta de que dejes de estar mirando a la mujer que no es tuya. Hasta de eso habla. De las relaciones que son incorrectas. La palabra de Dios te habla de todo. Y cuando nosotros las conocemos, no importa lo que quieran imponernos, la verdad de Dios va a prevalecer por encima de todo eso. Porque usted cree que ha avanzado tanto a esas ideologías, porque a veces no conocemos lo que dice la palabra. Y debemos ser responsables. Como iglesia debemos ser responsables. Al mundo nosotros no le podemos pedir nada. Nosotros tenemos que ir allí a enseñarles. Pero nosotros que tenemos la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros muchos pecados, que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos una responsabilidad. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y qué vamos a predicar? Vamos a predicar la palabra. Hoy en día sacaron la Biblia de las escuelas, pero metieron las ideologías torcidas, las que no han dado resultado en ningún otro país donde se han establecido. Y aquí tenemos gente que matan a alguien y enseguida, ay, hace falta educación. Pero no es español e inglés lo que quieren, ¿sabe? Ni estudios sociales, ni ciencia, ni matemática. Es enseñar sexualidad distorsionada. A ver cuándo acá enseñar sexualidad distorsionada va a hacer que la gente deje de matar gente.
Lo que hay es que enseñar la palabra, el respeto por la vida. Lo que hay es que enseñar a Jesús como Salvador. Lo que hay es que mostrar el poder de Dios para transformar las vidas. Lo que hay es que mostrarlo. Y hay que mostrarlo no solamente con palabras, con una vida transformada por el poder de Dios. Seamos cartas abiertas donde la gente pueda leer sobre el poder de Dios. Porque cuando la gente te ve que tú has recibido a Jesús como Salvador y ve cambios, se despierta su conciencia. Porque ellos estaban igual de perdidos o siguen igual de perdidos como tú estabas. Pero ahora ya tú no estás extraviado de la verdad. Dejaste la droga, dejaste el adulterio, dejaste de botar chavos en el licor, dejaste de botar chavos en las patas de caballo, dejaste de botar el dinero donde sea. Ahora das el diezmo y vives bien, ofrenda y vives bien y Dios te está prosperando. Has ido progresando. La bendición de Dios te alcanzó, te rodeó. La bendición de Dios te está persiguiendo. Eso es lo que tiene que ver la gente, ese cambio en tu vida. Antes hablaba malo, ya no hablas malo. Se supone que toda palabra ociosa ya no esté en nuestros labios, mi hermano. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestro vocabulario. Tiene que haber un cambio en la manera en que nos relacionamos con la gente. Ya nosotros no salimos de la casa con trompa, fíjese. Aunque el diablo quiera que en el camino se nos desarrolle. Porque vivimos en la alegría del Señor. Y esa alegría no depende de que las cosas afuera estén bien. Es porque tenemos a Cristo en el corazón. Usted sabe lo que es levantarse después de haber dormido bien chévere en la noche. Porque nada te estorba tu conciencia. Tú dijiste: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y usted durmió como un niño pequeñito en los brazos de su padre y se ha levantado. Aunque le duela algo, no importa, porque pues la edad pasa factura y todos los golpes que se dio de chiquito en esa bicicleta. Pero usted se levanta salvo. Usted se levanta renovado. Usted se levanta declarando: este es el día que ha hecho el Señor y yo me voy a gozar y me voy a alegrar en Él. Y usted sale de ahí con unas expectativas después de haber orado y entregado su día al Señor y haber puesto todos esos ángeles a limpiar la carretera de accidentes. Mire, hermano, ¿cómo usted no va a salir contento y alegre? Usted no sale solo de su casa, aunque viva solo. Usted sale con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios. Usted sale en la mejor compañía. Mire si va a tener un buen día. Porque con esa compañía, ¿quién no tiene un buen día? Y aunque alguien le trate de amargar la vida en su trabajo, como usted está lleno de la unción de Dios, y por si acaso se ha puesto un poquito de aceite también, del que sea, humectante, moisturizer en inglés, lo que sea, pues mire, todo le resbala. Porque usted no es lo que la gente piensa de usted. Usted es lo que la Biblia dice de usted. Y como usted la lee, como usted la ha metido en el corazón, no importa lo que alguien le diga. Usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que no importa quién en el trabajo piense lo que piense. Usted sabe quién es usted en el Señor. Así que vamos a ver ataques contra la palabra. Hoy la critican los psicólogos, los políticos. Y no se asombre. También algunos teólogos critican la palabra. Gente que antes declaraba, hacía la confesión de que la Biblia era todo suficiente. Hoy en día están cambiando sus posturas. ¿Y por qué cambia alguien sus posturas con respecto a la palabra? Porque alguien que antes creía que la Biblia era todo suficiente para todos los problemas, para todas las situaciones, hoy, en pleno siglo XXI, va a creer que la Biblia no es suficiente. Mire, te tengo la respuesta. Hay uno que dijo: yo cambié de postura porque vi una encuesta que decía que la tasa de divorcios entre los cristianos era igual a la gente que eran ateos. Ay, una encuesta le hizo cambiar su postura de que ya la Biblia no es suficiente. Pues yo le tengo una respuesta. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que se sienta ahí abajo y levanta la mano y mueve la cabeza. Esto no se trata de que tú entres aquí. Esto no se trata de que tú levantes la mano
Esto no se trata de que tú digas aleluya. Esto se trata de que vivas la palabra. Esto se trata de que vivas la palabra. Porque no es lo mismo decir aleluya que vivir la palabra. Esto no se trata de que tú te llames cristiano. Esto es que seas cristiano de verdad, que vivas como Cristo. Pues hermano, no toda la gente vive como Cristo. Y eso va a hacer que yo piense que la Biblia no funciona. No toda la gente cristiana tiene matrimonios de éxito. Y eso va a hacer que yo piense que la Biblia no funciona. No, mi hermano. Hay un refrán bien puertorriqueño que dice que nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea. Y usted no sabe cómo la gente vive su vida cristiana. Pero el resultado sí te va a decir. Si no te está funcionando, es porque no le estás aplicando la palabra. Si no te está funcionando, es porque no estás orando lo suficiente. Si no te está funcionando, hay algo que está fallando. Y definitivamente no es la palabra. La palabra funciona, pero hay que vivirla, hay que aplicarla. El libro de Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Y nos falta ser hacedores de la palabra. Me incluyo, porque todavía a mí me falta. Ya no se me sale el monstruo, porque lo tengo sujeto, pero si lo dejo, mi hermano. Por eso es que hay que vivir en oración. Por eso es que hay que declarar la palabra. Por eso es que la palabra tiene que estar, mire, ahí en la boca. Porque en ella está la vida y la muerte. Hay que vivir la palabra. Y la Biblia sigue siendo suficiente para todo. Suficiente para criar hijos. Suficiente para tener un matrimonio bueno. Suficiente para poder vivir una vida victoriosa. La palabra sí funciona. Funciona. Pero la gente... Mire cambió su idea de que la Biblia era suficiente porque vio a 2 o 3 divorciándose. Y así hace la gente. Ay, yo no voy a la iglesia porque ahí... ¿Y qué tiene que ver la iglesia con la gente que va? ¿Qué tiene que ver tu relación con la manera en que se conduce a alguien? Por eso el apóstol dijo, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo, buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si tú miras para arriba, lo que haga la gente aquí abajo, mire, no te va a afectar en nada. Porque estás mirando al blanco perfecto. Estás mirando a Jesús. Te estás dejando dirigir por Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Mire, mi hermano, hay que ayudar a la gente, claro que sí, a alcanzar la estatura de Cristo. Hay que invertirse en la gente para que crezcan. Hay que invertirse en la gente para que se desarrolle. Pero no mires mucho a la gente, porque te puedes desenfocar. Siempre tienes que mantener tu mirada en Jesús y conectar a la gente con la fuente que es Jesús. Claro que sí. Así que la gente que no vive la palabra no va a tener éxito en lo que emprenda. La gente que no ora no va a recibir el consejo del Espíritu Santo. Hay que consultar a Dios para lo grande y para lo pequeño. Hay que consultar a Dios para todo. Y no es que usted va a abrir la Biblia y va a decir, Tim Marín, no sé qué. No, hay que ser responsable con la palabra. Pero la palabra te va a hablar. Cuando tú la tienes sembrada en el corazón, ella te va a hablar. Y es bueno sembrarla en el corazón porque usted no sabe en qué momento usted la va a necesitar. Apréndase, mire hermano, no puede dejar pasar. Esto no es una moda, el aprenderse los textos bíblicos. Hay que aprenderse la palabra. Hay que meterse la palabra por dentro. Hay que alimentarse, hay que nutrirse con la palabra. Porque cuando tú te nutres con la palabra, en el momento de necesidad, la palabra va a salir de adentro y te va a alimentar. Claro que sí. Y no solamente a ti, también a otros. Hay que permitir que la palabra sea lámpara a nuestros pies. Hay que permitir que la palabra sea lumbrera a nuestro camino. ¿Por qué lumbrera? Hermano, mientras más oscuridad cubra la tierra, más palabra tenemos nosotros que declarar. Más palabra tenemos que meternos por dentro. Porque esto es una lucha espiritual. Y se combate con armas espirituales. A veces la gente quiere con su propia fuerza. Esto es con armas espirituales. Son poderosas en Dios. Lo único que va a traer transformación a nuestra mente es la palabra. Y por eso hay que amarla. El que ama la palabra, usted sabe a quién ama, a Dios. Si usted ama la palabra, usted está amando a Dios. Y mire o escuche lo que la palabra dice de sí misma. Segunda de Timoteo capítulo 3.
versículos 16 y 17. Toda la escritura, no una parte, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. Cierto es que hombres dirigidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra, pero es inspiración divina. Por eso es que es infalible, por eso es que no se equivoca. Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios. Y fíjese para lo que sirve, para enseñar. Necesita ser un buen esposo, necesita ser un buen hijo. Métete en la palabra. Para redarguir, quieres saber lo que está bien y lo que está mal, métete en la palabra. Para corregir, tienes una conducta que no agrada a Dios ni a la gente que está alrededor tuyo, por eso te sacan el cuerpo, métete en la palabra. Para instruir en justicia, quieres ser correcto con la gente, la palabra de Dios te va a decir lo que es correcto. Y fíjese cuál es el fin de toda esa escritura, para que el hombre de Dios, usted y yo, seamos perfectos. La palabra provoca perfección. Y no solamente eso, dice, enteramente preparado para toda buena obra. No sabes para qué estás en el planeta Tierra. Métete en la palabra. Te va a perfeccionar, te va a corregir, te va a enseñar, te va a redarguir y te va a preparar para la obra que Dios preparó para ti.